A continuación, Quiteños. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Quiteños, un programa diseñado por y para los quiteños, un espacio que trata temas de actualidad con enfoque al emprendimiento y a la innovación para el desarrollo de Quito, conducido por Eduardo del Pozo. Quiteños. Amigos queridos, muchísimas gracias por acompañarnos semana a semana en este programa que siempre tratamos de abordar temas de interés nacional, de interés local, temas que nos llaman la atención, temas que nos sensibilizan mucho, temas de participación ciudadana, temas de salud, temas ecológicos. Y hoy hemos invitado a una persona que tiene participación en algunas áreas de las actividades que nosotros tenemos, principalmente vinculadas con la participación ciudadana, con el activismo en materia de salud, también dirigente o director de una fundación que hace un voluntariado importantísimo en materia de salud, principalmente con los beneficiarios. Son niños que lamentablemente están enfermos con cáncer, pero hace un trabajo espectacular. Quiero darle la más cordial bienvenida y augurarle muchísimos éxitos a Wilson Merino. Muchísimas gracias por acompañarnos. Wilson, tú eres, cuéntanos un poquito, tú eres coordinador del Acuerdo Nacional contra el Cáncer, también eres director de la Fundación Cecilia Rivadeneira. ¿De dónde nace toda esta vocación por meterte en estos temas que son de voluntariado, de ayuda social, de también estar promoviendo la participación, de estar recorriendo la ciudad, el país, tratando de luchar por iniciativas que ya nos vas a contar un poquito sobre mejorar la normativa en materia de salud en el país? Bienvenido, Wilson, y cuéntanos de dónde nace todas estas ganas de meterte en este mundo que es tan complejo. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Desearte a ti y a toda la gente que mira tu programa un feliz, próspero 2020, que este sea un año de oportunidades para todos, de alegrías para todos, de salud para todos. La situación en el país es bastante difícil y finalmente tenemos dos opciones: o resignarnos a lo que hay o participar. Y pues desde muy pequeño, desde pelado, he decidido participar para incidir en la mejora continua de esta sociedad que la compartimos todos. Yo tuve una madre que inculcó en mí, en mis hermanos, profundos valores humanistas. Yo la perdí siendo aún muy joven. Mi madre luchó contra esta difícil enfermedad que fue el cáncer. Fue desgarrador. Mi madre murió muy joven, a los 43 años. Sin embargo, durante los 18 años que la tuve, se encargó justamente de educarnos en estos valores que hoy parecerían ser tan necesarios: la compasión, el amor, el respeto, el cuidado de las personas que nos acompañan en este recorrido. Desde que ella partió he abdicado mi vida al servicio. Empecé trabajando por los niños con cáncer y sus familias. Hemos diseñado una organización social holística, Fundación Cecilia Rivadeneira, que ha venido creciendo, sí. Y ha venido creciendo también gracias a este modelo único de gestión que tiene que ver con unir lo público con lo comunitario. La Fundación Cecilia Rivadeneira el día de hoy tiene una escuela granja que presta servicios gratuitos, y es el resultado de poder utilizar estos predios municipales, el que se nos entregó en comodato, más todo el apoyo de la empresa privada y las organizaciones sociales, y poder tener este modelo que está funcionando, que está ahí, que está generando resultados positivos. Que hace lo que el Estado no hace, ¿no? O sea, yo aplaudo mucho las iniciativas de las fundaciones y creo que son un pilar fundamental dentro de un sistema que es cojo.
¿no? Porque lo ideal sería que el Estado pueda cubrir desde lo nacional o desde lo local todas las áreas en materia de salud, inclusive de gente que viene desde otros sectores del país que no tiene dónde quedarse cuando se están atendiendo a sus niños, y esa parte y mucha parte de la ayuda a los niños con cáncer la hacen ustedes, y eso merece nuestro reconocimiento, nuestro aplauso y nuestras felicitaciones, ¿no? Sí, yo creo que hay que ir un paso más allá. Creo que el tercer sector, que es este sector donde están las fundaciones y las organizaciones, deben fortalecerse. Hay un trabajo interno por parte de nosotros en el que hay que trabajar, hay que fortalecer las estrategias de transparencia, rendición de cuentas, hay que trabajar en la gobernanza interna, proceso de toma de decisiones, tener directorios, hay que hacer planificaciones estratégicas, gestionar fondos, asignar fondos, es decir, trabajar como una empresa. Como una empresa. Creo que hay que salir de estos diminutivos con los que generalmente asocian a las fundaciones, ¿no? La fundación chiquita de niñitos, de enfermitos, la escuelita, y comenzar a ver que en realidad el tercer sector puede ser un importante motor de desarrollo y transformación social en nuestro país. Esto no es utópico. En Chile el tercer sector aporta más del 7% del PIB. En Alemania cada año se generan 500.000 de nuevos empleos asociados al tercer sector. Creo que está ahí, creo que hay que aportarlo, que hay que fortalecerlo, y creo que este modelo de gestión único, del cual muy poca gente habla, creo que es la clave. Un modelo de gestión público comunitario. Se habla mucho hoy en día de las alianzas públicas privadas, pero yo creo que podemos ir un paso más allá y hacer alianzas públicas comunitarias, porque es la comunidad la que realmente entiende lo que está pasando en sus barrios. Y ahí entra la participación ciudadana. Sí, ahí también entra la participación ciudadana, que lastimosamente este es un término que se ha venido a menos por el uso perverso de políticos que hablan de participación ciudadana arriba abajo, ¿no? En el Ecuador tenemos institucionalidad de participación ciudadana, ley de participación ciudadana, ordenanzas, pero poca participación ciudadana, mecanismos de participación ciudadana, pero la gente no participa, y no participa por varias razones. Primero, porque la gente no conoce cuáles son esos mecanismos, y el segundo y más triste es que cuando los pocos ciudadanos que hemos recorrido estos mecanismos llegamos a las instancias de poder, no hay respuesta, no hay madurez política para entender que en las democracias actuales hay que poner al ciudadano, hay que poner a la gente en el centro de las decisiones. Y bien que lo topas. Tú como director de la fundación has encabezado y has unido a muchas fundaciones, también organizaciones, ONGs, que trataban a temas a niños con cáncer o a personas involucradas con esta enfermedad. Se juntaron y arrancaron una iniciativa. Yo te he visto en N reuniones con candidatos a la presidencia de la República en las elecciones pasadas, con casi todos, me atrevo a decir, y también después en las elecciones seccionales sentados con casi todos los candidatos a alcaldes. ¿Haciendo qué? ¿Pidiéndoles qué? Ponernos de acuerdo en algo, ¿no? Y yo creo que vivimos en sociedades tan fragmentadas, tan violentas, tan individualistas, tan particulares. Empezamos un año de contienda electoral, ¿no? Y lo veremos en breve. Hace poco hubo una discusión en Twitter y en redes sociales por un debate académico entre los decanos de las facultades, que lastimosamente no se dio, pero justamente estamos en este ambiente político de confrontación. La gente está con las metralletas listas para disparar. O estás conmigo o estás con los otros. Y me parece que ese es un error. Creo que hay que hacer un esfuerzo por unir a una ciudadanía diversa en objetivos comunes. Creo que hay que recuperar la sensatez. Y eso es lo que hizo el Acuerdo contra el Cáncer. Mirar que hay una problemática compleja que está afectando a cientos de miles de ecuatorianos, que hay una dimensión biomédica que de una u otra manera está siendo atendida, pero que hay una dimensión de la pobreza, de la desigualdad, de los determinantes ambientales, familiares, que no había sido abordada y que era fundamental hacerlo. Eso fue la Iniciativa Popular Normativa Acuerdo contra el Cáncer, que reunió a más de 21 organizaciones sociales que impulsaron el proyecto. Luego se sumaron alcaldes, prefectos, luego sentamos a la mesa a los candidatos presidenciales, asumieron su compromiso. Luego se sumaron iglesias, equipos de fútbol, luego fuimos al territorio, tuvimos 30 asambleas territoriales, los vecinos y las vecinas participaron
En un tiempo récord recogimos 160.000 firmas. Que era lo necesario para presentar un proyecto con respaldo ciudadano, ¿no? 5 veces más lo que establece la ley. Y verificó eso el CNE, se cumplió y pasó a la Asamblea. Verificó el CNE y pasó a la Asamblea. Pero es importante contextualizar lo difícil que es. Claro. Hace poco... No es nada sencillo. Me atrevo a decir que habrán 5. Sí, hace poco el político Pablo Dávila, que estuvo en el Consejo de Participación Ciudadana, impulsó un proceso de iniciativa popular normativa para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y introducir un modelo bicameral al legislativo. Parecía que era una campaña enorme, ¿no? con mucho apoyo de los sectores productivos del país, y no prosperó. Entregó 200.000 firmas, de las cuales más de 100.000 no eran válidas. No fueron validadas. Y esto te lo digo para poner en contexto lo difícil claro. que termina siendo el proceso de recolección de firmas. Y nosotros lo hicimos y superamos el número de firmas con creces. Y al llegar a la Asamblea Nacional nos encontramos contra una pared. Y ese es el resultado de la insensibilidad de la Asamblea Nacional que tenemos el día de hoy. Me parece que también hay muy... ¿En qué estado está eso? Ya nos acabas de decir, estás con una pared, un muro de contención que no deja que pase esto más. ¿En qué estado está eso? A mí me parece que uno de los temas tan difíciles de lo que se debe reflexionar es la poca profesionalización del oficio del político. O sea, llegamos a la Asamblea Nacional y eran muy pocos los asambleístas que entendían o que sabían lo que significaban los mecanismos de democracia directa y las iniciativas populares normativas. Mira. Muy pocos asambleístas que sabían que se introdujeron estos mecanismos en la Constitución del 2008 que permite a los ciudadanos expresarse de forma directa una vez que hayamos cumplido todos los requisitos que están establecidos en la ley. O sea, ni siquiera entendían que era un proyecto formalmente presentado porque cumplía todos los parámetros establecidos en la norma. Exactamente, y los asambleístas nos veían con temor, nos veían con preocupación, algunos nos veían con desconocimiento. También hay que entender que la Asamblea no es este espacio donde puede entrar el ciudadano de pie. Tú en los pasillos de la Asamblea no ves a un cholo, no ves a nadie de la Amazonía, no ves a un... No, y entrar mismo a la Asamblea Nacional es complejísimo, ¿no? La gente que se pasea en los pasillos son lobistas que defienden intereses de los grupos corporativos y de los mismos intereses de siempre y de los políticos. Entonces es un mito esto de decir que en la Asamblea Nacional están los ciudadanos. No están. Y la vez que estuvimos a través de los mecanismos de democracia directa, no prosperó. Violentaron los derechos constitucionales que nos asisten. Lo que hicieron fue derivar la iniciativa popular normativa como un insumo más a la Comisión de la Salud. Como nuestro objetivo es el bienestar de las familias, decidimos igual participar. Pero eso ya per se es vulnerar el proyecto como tal, pues, ¿no? Porque tenía que haberse tratado de manera independiente. Tenían que haberlo calificado. Porque es un proyecto claro, per se, solo que cumple que ni siquiera el presidente de la República lo puede vetar. La Asamblea tenía dos caminos. Aceptar la iniciativa popular normativa y entregarla a una comisión para que lo trate, o la otra es rechazar, devolverla a los proponentes para que en 30 días formulen los problemas de inconstitucionalidad y volver a presentarlo. Eso no sucedió. Pusieron la iniciativa en el congelador, luego hicieron una movida media tránfuga y nos derivaron a la Comisión de la Salud como un insumo más. Se vulneraron nuestros derechos de participación. Nosotros fuimos a la Comisión de la Salud, fuimos insistentes, fuimos muy activos, tuvimos una voz muy enérgica y logramos introducir ciertos elementos dentro del código, que en su momento fue una conquista, pero nuevamente, la Asamblea Nacional lleva más de 7 años discutiendo el código de la salud. De manera sintética, para que la gente nos entienda, ¿en qué consiste, de manera muy básica, porque es un proyecto como tal, es complejísimo, pero de manera muy pequeña, ¿en qué consiste ese proyecto que ustedes presentaron a la Asamblea Nacional? Progresar en derechos, más derechos para más gente. Nosotros buscábamos que las madres de los niños con cáncer no queden en el desempleo, que es algo dolorosísimo. Los niños no mueren porque no haya medicamentos, los niños mueren porque son pobres, porque las madres pierden sus empleos. Imagínate tú, nosotros fuimos los pioneros y lo que hicimos en el Ecuador se convirtió en una noticia en toda América Latina y probablemente en el mundo. Y a partir de la iniciativa en el Ecuador existen ya 3 países que tienen esa normativa y que hay licencias laborales para madres de niños con cáncer. Siendo los primeros, siendo una iniciativa popular normativa, no prosperó. Y en otros países vieron la iniciativa en el Ecuador, y emularon y es ley.
Y claro, eso es, bueno, en cierta parte eso nos llena de esperanza de saber que del Ecuador estamos viendo cosas que quizás en otros países no se las ve, estamos compartiendo conocimiento, en fin, pero es muy triste que todavía no hayan respuestas a las familias, sobre todo a las familias más pobres. ¿Qué otro elemento habíamos introducido? Tarifas de transporte diferenciadas, sobre todo para los pacientes que vienen de las zonas alejadas, de la Amazonía, de las zonas rurales. El sistema de salud es un sistema injusto, están los servicios centralizados, los hospitales que tratan el cáncer están en las 4 más grandes ciudades del país, el resto de pacientes del país se deben movilizar y eso implica gastos adicionales en su ya débil economía. Nosotros introducimos esta idea de que los pacientes puedan tener tarifas de transporte privilegiadas, diferenciadas, ¿no? Que tengan algún beneficio. Otro de los objetivos que nosotros logramos fue darle a los pacientes con cáncer un carácter de discapacidad temporal. Muchas veces el cáncer no se ve físicamente, otras veces sí, pero genera muchos estragos y muchos daños y tenemos que reducir las barreras para que las familias y las personas tengan facilidad en los accesos, por ejemplo, cuando van al baño, cuando van al banco, líneas preferenciales, en fin, poder incluirlos dentro de esta condición de discapacidad temporal y que se vean beneficiarios de la ley de discapacidades. Reconocer al voluntariado. Logramos también Eso es clave, ¿no? Fundamental, el voluntariado es una escuela de valores, el país está en una crisis terrible de ética, de valores, y la respuesta es el voluntariado. El voluntariado es una escuela en ejercicio. Los valores no se aprenden en un aula, sino haciendo, compartiendo, sintiendo. Eso se logró incorporar. Logramos también más fondos para la investigación social, es decir, investigar sobre la pobreza multidimensional, cuáles son esos factores de la pobreza que están afectando a los pacientes. Y desde esta investigación poder prevenir muchas causas. Logramos también que se incluyan profesionales artísticos, payasos hospitalarios en los hospitales oncológicos, en los hospitales que atienden a niños con enfermedades catastróficas, ¿no? Y a mí me parece que esta es una de las medidas más positivas del entender que el niño, independientemente del entorno en el que se encuentre, sigue siendo niño y que el derecho fundamental de un niño está en sonreír. Ser niño. Exactamente. Vale la redundancia. Y el tener payasos hospitalarios hubiese sido una gran progresión, esta visión progresista de lograr tener más derechos para más gente, mirar que... Está demostrado científicamente esto además. Todo esto está demostrado científicamente. Nosotros entregamos en la asamblea evidencia empírica, testimonios, hicimos análisis comparativo. Fue un momento difícil, teníamos en ese momento un contradictor fuerte que era Solca. Ellos sentían que una iniciativa como esta ponía en desmedro lo que Solca había construido. Yo creo que es un error. Nosotros no vemos el cáncer desde la dimensión biomédica, que es la dimensión en la que ellos trabajan, sino que vemos otros elementos de la enfermedad que son aún más importantes: la prevención y la promoción de la salud. Si nosotros no cambiamos de paradigma y no hacemos más esfuerzos por promocionar la enfermedad y prevenir las enfermedades, no hay recursos que avancen y los resultados van a ser tan lastimosos, tan desgarradores como ahora, que tenemos ratas, ratones paseándose por los pasillos de varios hospitales, que también es una de las noticias lamentables que circulan en las redes sociales del día de hoy. Así es. Oye, Wilson, pero después de este, yo no lo llamaría fracaso, sino de este intento obstaculizado, por lo menos en la Asamblea, después de esta iniciativa, se te ha visto recorriendo por varias partes del país, con mucho voluntariado, promoviendo el proyecto de ley y promoviendo que la gente se active, que se involucren también, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito qué ha pasado después de esto. Sí. Yo creo que sin duda los avances tecnológicos están alargando la vida de la gente, pero creo también que incidir en los determinantes sociales, en los determinantes ambientales, puede permitirnos alcanzar este objetivo de manera más eficiente, más barata y a menor costo. Yeah. Y la receta finalmente termina siendo democracia sin restricción. Yo soy un demócrata convencido y creo que la democracia está en lo comunitario. O sea, creo que nos han vendido esta idea de la democracia desde arriba, esta democracia liberal donde vamos cada cierto tiempo a elegir a representantes.
Yo creo que la democracia va más allá. Yo creo en una democracia donde los ciudadanos tienen voz, donde los ciudadanos participan activamente. Y creo que son parte de la construcción de la política pública. Y son la parte medular. Fundamental. O sea, yo creo que el país ya no soporta más de estas estructuras verticales. Así es. O sea, nosotros vivimos en una época de inmediatez, donde todo lo resolvemos a través del smartphone en instantes. Todo menos la política. La política parece haberse quedado en el siglo pasado. Así es. No sé ni si son del siglo, quizás se quedó mucho antes. Así es. ¿Cómo es posible que hayan pasado 7 años y todavía no se apruebe el Código Orgánico de la Salud? O sea, es que son 7 años, ¿no? 7 años, es inconcebible. Es inconcebible. 7 años en los que la factura la hemos pagado los ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que la forma de cambiarlo está justamente en lograr despertar el interés, sobre todo de los jóvenes, de participar activamente en la vida democrática. Yo creo que hay que irrumpir, yo creo que hoy más que nunca, yo creo que somos millones los ecuatorianos que estamos inconformes con un presente que ha fracasado, pero que tampoco queremos buscar las respuestas en el pasado. Yo creo que hay que unir a una ciudadanía diversa. Creo que la clave para poder cambiar las situaciones injustas está en la organización barrial, en la organización comunitaria, en la creación de redes, que finalmente podamos salir y desafiar espacios de poder y lograr que finalmente las cosas pasen. Y esa es la motivación que hay que dar a la gente realmente, porque a veces uno se encuentra con gente que está totalmente desmotivada de la participación política, de la participación social, de unirse, de juntarse para lograr un objetivo en común, porque dicen no lo vamos a lograr, si otros no lo logran, ahí están archivadas las cosas, no ha pasado nada, y mejor no me meto, sigo en mi vida, sigo en mis actividades y no me desgasto en este tipo de cosas, pero que son necesarísimas para vivir en una democracia mucho más justa, mucho más próspera, mucho más democrática, valga la redundancia, ¿no? Y te hemos visto recorriendo el país por algunas partes. ¿Por dónde más has estado? ¿Cómo has sentido la recepción de la gente? Sí, bueno, justamente lo que tú dices, yo comparto 100%, tenemos que avanzar todos juntos. Reconociendo la importancia de las instituciones para resolver conflictos, ¿no? Las instituciones para poder acercar a una ciudadanía diversa. O sea, creo que sería un error pensar en la democracia sin las instituciones. Creo que sí, es la parte central. Y los esfuerzos de esta ciudadanía tienen que ser por entender que el mundo ya cambió, que el poder ya no está en unos pocos que quieren seguir controlándonos, sino en todos, siempre y cuando nos organicemos. O sea, creo que la clave fundamental desde esta institucionalidad vista desde la acción colectiva tiene que ver con la organización. Y hay que recuperarla porque una determinada organización política, que no voy a decir el nombre, pero se tomaron todo el discurso de la participación ciudadana y después lo echaron a la basura, ¿no? Sí, o sea, se agarraron el discurso de la gente de que es necesario que todos construyamos la política pública y que todos participemos, y eso fue cogido, la anotaron y la lanzaron a la basura. Sí, por eso es que yo creo que la mayor virtud, la mayor ganancia de lo que fue el acuerdo contra el cáncer, si bien no hemos logrado tener una ley, lo invaluable es del proceso. O sea, es un proceso real, auténtico, que se construyó en el territorio, con asambleas comunitarias, con cientos de miles de... Porque para recoger esas 160,000 firmas necesitas recursos, y no necesariamente recursos económicos, sino que en este caso seguramente fue recursos humanos. Sí. Y eso te lo dio la organización. Exactamente, y esa es otra de las fallas que tiene nuestra democracia, ¿no? Desde la visión más política, el constituir una organización política es muy costoso, ¿no? Y es muy costoso porque se paga por las firmas. Claro, o sea, contratas a gente para que vayan a recoger las firmas y es conocido cuánto cuestan las firmas. Claro. Entonces no existe una verdadera democracia de las ideas. Pero eso es subsanable como organización. ¿Qué fue la iniciativa del Acuerdo contra el Cáncer, que logró recoger 160,000 firmas, que equivalen en comparativo al número de firmas que necesita una organización política para constituirse a nivel nacional? Y es posible cuando la idea es sólida y sobre todo cuando la gente conecta con las necesidades de la gente. No tienes esa causa tan necesaria, ¿no? Cuando sabes del dolor de la gente, cuando sabes que los problemas no están en la confrontación política entre correístas y anticorreístas, cuando conectas con la realidad de la familia que se levanta y no hay empleo para sus hijos,
donde no pueden entrar a la universidad porque hay un examen, el ser bachiller, que no les permite ser lo que quieren ser, donde no hay medicamentos, donde no hay profesionales de la salud, donde no hay actividades culturales en los barrios para prevenir el delito. Y nadie habla realmente de eso, ¿no? Y ese creo que es uno de los grandes desafíos y a su vez se ha convertido en nuestro caso en estos grandes motivadores para recorrer el país. Y ya respondiendo a tu pregunta, hemos estado en la frontera norte, estuvimos en toda la parte de San Lorenzo y fuimos después de los terribles sucesos que cobraron la vida de 3 periodistas, estuvimos con ellos compartiendo, estuvimos con los niños, con las familias, estuvimos en la noche, hicimos un cine comunitario para vencer el miedo y el temor. Hemos estado recorriéndonos todo Esmeraldas desde entonces, hemos estado también en algunas provincias andinas, estuvimos en Imbabura, en Tungurahua, estuvimos también en Cotopaxi, he estado en Carchi, he estado en algunas provincias amazónicas, en Sucumbíos, en Lago Agrio, y bueno, ahora nuestro objetivo es seguir fortaleciendo nuestro trabajo en Quito, vamos a trabajar en Guayaquil, en Manabí, y con esta idea de seguir uniendo a la gente en pos de un proyecto que busca recuperar la participación activa de la ciudadanía. Perfecto. Creo que ese es un objetivo, por poco decirle loable y necesarísimo para rescatar lo que es la democracia en nuestro país. Y frente a aquello, nos queda muy cortísimo el tiempo, lamentablemente, porque podríamos quedarnos hablando larguísimo, pero aprovechemos las cámaras para mandar un mensaje importante a la gente de cómo debería participar, de cómo involucrarse, cómo perder ese miedo, de cómo desechar aquello que ya nos ha hecho tanto daño en la política tradicional, de cómo usaron o mal utilizaron este concepto de la participación ciudadana, de nuestra voluntad por hacer que cambien las cosas, y nos quitaron la esperanza. Sí, bueno, primero entender, resignificar la política, ¿no? La política no es de esta actividad de unos cuantos, pocos, gran cantidad de malos, sino es de este espacio común para discutir sobre los temas importantes que afectan la vida en comunidad, ¿no? Entonces hay que convertirnos en seres políticos, actores políticos. A mí me parece que el voluntariado es una gran herramienta para poder inmiscuirse en este mundo, independientemente de qué. Creo que es importante participar desde las organizaciones barriales, en la preparación de la fiesta, en las mingas que realizan para limpiar el barrio, trabajar con los ancianos, trabajar con niños, trabajar en proyectos de forestación. Yo creo que la empatía y estos valores que tanto nos hacen falta se aprenden en gerundio, y creo que el llamado está hoy más que nunca que la gente en este inicio de año dedique su tiempo a las personas que más les quieren y que más ustedes quieren, pero también a las personas que más les necesitan, y en este sentido las puertas de la invitación sin duda alguna están abiertas. También es importante que estamos entrando en un año electoral, hay que comenzar a reflexionar y generar pensamiento crítico sobre todo lo que se discute. Piensen siempre el por qué ahora y no antes, por qué ahora están hablando de estos temas y no lo dijeron antes. Pensemos también que es nuestro deber exigir que haya un debate, que los planes de gobierno que se ofertan en campaña se cumplan, entender también que hay mecanismos de democracia directa que permiten al ciudadano participar activamente, silla vacía, presupuestos participativos, asambleas, cabildos populares, involucrarse en la ordenanza 102. Nosotros aquí en Quito tenemos el Cabildo Cívico de Quito, que es un espacio de encuentro de una ciudadanía diversa, también están activos. Y visitar los despachos. Yo en este proceso visité tu despacho varias veces. Llegué y me presenté y me saludé, y Eduardo, tú has tenido siempre la gentileza de apoyar nuestro proceso. Hay gente muy valiosa como tú, que te animamos a que sigas adelante en la vida política. Gracias. Yo creo que el país necesita nuevos liderazgos, gente que tenga una sangre, una forma de ver las cosas distinta, ¿no? Entender que el país ya cambió. Y en este sentido animarte a que sigas participando, y a la gente que nos está viendo que participen también. Muy recíproco. El mensaje también, por supuesto, que le sigas poniendo esas ganas, esas fuerzas, esa energía que nos transmites y que transmites a la gente de tus recorridos, que la sigas haciendo, ¿no? El voluntariado es importantísimo. Lo que estás haciendo en la Fundación Cecilia de Rivadeneira es ejemplar.
nos dice mucho de quién eres, de todo lo que estás haciendo y de lo que somos los ecuatorianos, lo que somos los quiteños, lo que podemos hacer cuando una buena causa nos junta y cuando la voluntad es mucho más de lo que nosotros somos. Así es que, Wilson, las puertas abiertas siempre de este programa. Muchísimas gracias, el tiempo nos quedó absolutamente corto, la próxima vez seguramente podremos abordar más de los temas. Queridos amigos, nos vemos la próxima semana en Quiteños. Hoy hemos abordado un tema importantísimo, conociendo un poco más a fondo a un personaje de nuestra ciudad que nos demuestra que somos mucho más de lo que parecemos ser. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo a todos ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Quiteños, un programa diseñado por y para los quiteños, un espacio que trata temas de actualidad con enfoque al emprendimiento y a la innovación para el desarrollo de Quito, conducido por Eduardo del Pozo. Quiteños,